Morraleros y morraleras, la caza es vida. El morral del cazador. Muy buenas y bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al Morral del Cazador número 319, un morral muy cordero, y en un momento vais a saber por qué. Y como os deseo todas las semanas, espero que estéis todos bien, que estéis disfrutando del campo y de todo lo que nos ofrece. Aunque, bueno, no estamos teniendo la mejor primavera muy seca, pastos agostados, siembra que amarilla y que no tira hacia arriba, muchas zonas sin agua en los arroyos y fuentes y ganaderos al límite, ya que no hay apenas pasto y tienen que tirar de pienso. Y como bien sabemos, en el mundo rural los precios de los piensos y los cereales están por las nubes, así que, como dice el refrán, a perro chico todos son pulgas, todo un desastre, así que esperemos que vengan las lluvias a todo el país y pronto. Es verdad que llevamos estos 2 días, el final de esta semana, que ha entrado una borrasca, luego pues ya lo hablaremos con Jorge. Ha llovido algo, pero muy insuficiente. Ahora nos lo contará Jorge. De momento podemos decir que ya se escuchan las primeras codornices por varias zonas, tanto del centro como del norte, así que ya veremos cómo viene el año de cría para codornices y perices, porque como venga el frío y el agua para mayo, escenario que por otra parte deseamos, pero que por otro lado también sabemos que las polladas se van al traste, pero como suele pasar, nunca llueve a gusto de todos. Iremos viendo y lo iremos comentando, así que de primeras, y como todas las semanas, como hemos dicho, nos vamos a ir a la previsión meteorológica con Jorge Rey, del tiempo con JR, para saber si va a llover o no y lo que nos tiene deparado la climatología para los próximos días. Posteriormente daremos paso al resumen de noticias de la mano del portal CazaWorld. Continuaremos con la tertulia morralera de cada semana. Esta semana especial sobre el corzo, como os decía hace un momento, porque en primer lugar vamos a reproduciros el evento, el taller que prepararon los amigos de la Asociación Española del Perro de Sangre, AEPES, y la Asociación del Corzo Español. La hace unos días, en los que se trataron temas como la caza de gestión, la selección del corzo a cazar o cuáles son los parámetros a seguir para saber si estamos ante un corzo ya hecho y cumplido, que corrió a cargo de Laureano de las Cuevas, o temas como la introducción del perro en el mundo del rastreo, las pautas para el rastreo de un corzo herido o el adiestramiento del perro de rastro, de la mano del gran Emilio López Aguilar. Todo ello completado con alguna pregunta de los asistentes al taller, que nos va a ayudar y mucho en las salidas a los corzos en esta y próximas temporadas. Un verdadero lujo de tertulia que os recomiendo que no os perdáis y que completéis con la última parte del morral de hoy, con la sección de cocina de la mano de nuestro chef José Antonio Cobos, con el que vamos a despiezar en las ondas, a través de las ondas, un corzo, para hablar de cada pieza del mismo, de cada músculo, para saber cuáles son las partes más adecuadas para cada tipo de cocinado. Hablaremos de cómo marinar una pieza de caza mayor y, por supuesto, un par de recetas para aprovechar al máximo ese corzo que nos ha dado la alegría del lance y del rececho, y que nos va a dar la alegría en el plato y en la mesa, rodeado de amigos o familiares. Así que, como veis, tenemos un morral muy corcero, muy acorde al mes en el que estamos, y que de verdad os recomiendo que no os perdáis, y que ya sabéis cuál es la ventaja de ser un podcast, de ser una radio a la carta, que lo podéis escuchar cuando queráis, cuando mejor os venga, y le dais al pause si no podéis, y lo continuáis pues cuando podáis, así de fácil. Pasamos a saludar a los amigos y amigas que nos escuchan desde las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram, o desde las plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Podimo y Audible, plataformas desde las cuales os podéis suscribir al morral, y cada semana, en cuanto yo suba el programa, os va a saltar la notificación de que ya tenéis disponible un nuevo morral. Saludamos, como no, a todos los oyentes del Valle de Toranzo, en Cantabria, que nos escuchan desde la cadena Filín en el 107.6 de la FM, y a los amigos de la montaña leonesa, que nos escuchan desde la radio Montaña Leonesa.
Así que sin más, nos vamos al tiempo y después a las noticias. Y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Hola, hola, hola a toda la gente del mundo rural. Somos Armería La Gacela y estamos situados en Ávila. Nuestra actividad principal es caza, pesca e hípica. Nuestro teléfono de contacto es 639 60 10 93. Nuestro WhatsApp 65869 3101. También tenemos página web armerialagacela.com, donde pueden consultar o incluso enviarnos un correo de enlace, que es armerialagacela@hotmail.com. Aquí estaremos para cualquier duda o aclaración, y muy buena temporada y buenos días de caza a todos. El morral del cazador. Bueno, morraleros, y antes de irnos a las noticias, como todas las semanas, toca saber lo que nos va a deparar el tiempo para las próximas semanas, para los próximos días. Y es que estamos clamando al cielo, haciendo la danza de la lluvia como hacían los indios para que caiga una gota de agua. A ver si Jorge nos da una buena noticia. Jorge, muy buenas y bienvenido al morral de nuevo. Hola, ¿qué tal a todos? Pues bueno, la verdad que esa danza de la que hablas parece que sí que está sirviendo. Porque... ¿Tú crees? Sí, porque efectivamente, bueno, es verdad que esta semana hemos tenido un pequeño bajón de temperaturas, incluso algunas lluvias e incluso nevadas que han afectado a zonas principalmente del norte peninsular. Sí, en el norte sí, en el norte ha habido esa borrasquilla, sí, que ha caído algo de agua y sí. En el centro, por ejemplo, sí que se notó a mitad de semana que bajó la temperatura, pero para la zona centro no ha llegado ni una gota, ¿eh? Bueno, pues la noticia buena que tenemos es la siguiente, y es que, bueno, a través del canal del Tiempo con JR en YouTube, lo hemos estado analizando en profundidad la situación que vamos a tener las próximas semanas. En resumidas cuentas, lo que tenemos es cómo ahora, pues estos días atrás hemos tenido esa influencia de vientos del norte que sobre todo han afectado al norte del país, y que poco a poco otra vez el anticiclón se está volviendo a imponer, de forma que también pues ahora tenemos, por ejemplo, un fin de semana bastante estable en lo que es la península ibérica, bueno, en general por España, excepto de algunas lluvias que puedan quedar por zonas del norte, País Vasco, Navarra, la cornisa cantábrica. Efectivamente, pero poca cosa. Lo que pasa que, como iba diciendo, el anticiclón se impone más. Lo que pasa, que es lo que íbamos a explicar, que es que baja directamente una borrasca hacia las Azores y lo que hace es acercarse después hacia la península ibérica, hacia Portugal, Galicia, y así que se vaya concentrando en esa zona pues frentes, aire frío en altura, y que eso también, unido a que aquí no solo hemos tenido, sino que seguimos teniendo temperaturas bastante agradables y ya, bueno, pues que hemos estado pasando por temperaturas cálidas, pues es decir, unido a esa energía que ya se está empezando a guardar, digámoslo así, es decir, debido a ese calor que se está empezando a guardar y unido a ese aire frío que llegaría, pues empezaríamos a hablar, como para el 20, de la llegada de frentes o de masas de aire frío que provoquen situaciones completamente primaverales, es decir, temperaturas que, la verdad, dentro de lo que cabe, pues serán agradables. Temperaturas suaves. Eso es, de primavera, pero que asimismo vayan acompañadas de tormentas y de lluvias de primavera que puedan dejar, aunque esto sí que es verdad que puede ir variando mucho, pero que puedan dejar muchos litros, no solo por zonas del norte, sino también por zonas del oeste e incluso también zonas del Mediterráneo. Bueno, el Mediterráneo la verdad es que lo necesitan muchísimo en toda la zona del interior. Tengo muchos amigos por esa zona y me lo dicen que lleva sin caer una gota de agua un año, literal, un año. Bueno, pues parece que a la danza de la lluvia ha servido, ¿eh? Bueno, pues esperemos. Entonces, de cara a la próxima semana, empiezan a haber los cambios y que va a llover de forma generalizada por toda España, unos sitios más, otros sitios menos, pero que las lluvias van a llegar por la zona del Atlántico, o sea que
Yo deduzco por lo que has estado diciendo que la zona de Extremadura, el este de Castilla-La Mancha, toda la zona de pegada a Portugal, Salamanca, Zamora, Galicia, toda esa zona de ahí pues va a recibir bastante agua. Andalucía, la zona de Huelva. Eso es. Sí, efectivamente. Así que, bueno, en principio, a ver, esto irá variando mucho exactamente las precipitaciones acumuladas, el cómo se esperan y cómo realmente serán, pero no obstante lo que sí que se ve ya es ese, digamos, carril o ese canal abierto de cara a que lleguen esas borrascas atlánticas, ¿no? Que traigan esas lluvias necesarias. Y de hecho, bueno, yo no sé si lo sabrán, pero a través de la página de la Organización Meteorológica Tradicional, la que llevamos, ¿no?, desde el tiempo con JR, pues hay una sección donde tratamos el refranero español. Y bueno, pues casualmente, bueno, como muchos días también, porque realmente es increíble la cantidad de refranes que hay para cada día del año, para cada mes y para todo. Estaciones, para cada estación meteorológica hay un montón. Luego eso es. Que eso, puede ser más o menos normal porque son 4 estaciones meteorológicas. Luego, para cada mes también hay muchas. Pero es que haya refranes para cada día del año es increíble. Pues mira, hoy viernes 14 de abril nos dice el refrán: por Santa Liduvina las margaritas florecen por cualquier esquina. Toma. ¿A qué no lo sabías? No, vamos, ni muchísimo menos. ¿Y qué pasa? ¿Que hoy es viernes Santa Liduvina? Liduvina, efectivamente. Vamos, yo no lo había oído en mi vida el nombre, pero está claro que así ha caído el santoral hoy. Bueno, pues es verdad que ha acertado. Se ven ya margaritas en muchas praderas. Lo que pasa es que otros años con una temperatura algo más suave y con algo más de agua, pues la verdad es que los campos están mucho más bonitos. Es que las siembras lo están pidiendo a gritos, ¿eh? Pues oye, a ver si es verdad y terminamos un abril lloviendo con humedad que se necesita, desde luego, como comentas, y a ver, pues entonces si se cumple el siguiente refrán, y es que el refranero español, como no, pues nos dice: cuando abril se marcha lloviendo, mayo viene riendo. Bueno, riendo porque va a ser bueno. Y ya lo vaticinaste tú en una de las previsiones, que mayo iba a ser un mes preveraniego, o sea que ya iba a indicar el inicio del verano. Sí, efectivamente. Pues aquí también pues un poco lo mismo que he comentado al principio de esta charla, y es que sí que quiero tratarlo en profundidad porque, bueno, al fin y al cabo lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, no solo el mes de mayo, sino en sí el verano, porque de hecho, bueno, el invierno ya lo estamos empezando a dar por finalizado. Y de hecho una de las cosas que nos lo están diciendo son estas nevadas que están llegando, bueno, que han llegado estas par de nevadas a cotas altas ya para empezar a despedir el invierno. Fenomenal. Muy bien, Jorge, pues si alguien quiere estar más informado al día, y como tú has dicho, si la semana que viene sacas esa previsión para el mes de mayo o incluso algún vaticinio de cara al verano, lo puede ver en vuestra página web, ¿verdad? Efectivamente, a través de la página de la Organización Meteorológica Tradicional, lomezmeteo.es, y como no, a través de todas las redes sociales y mi canal de YouTube del Tiempo con JR. Fenomenal, Jorge. Pues nada, feliz fin de semana y charlamos el próximo viernes. Un abrazo muy grande. Venga, un saludo y muchísimas gracias. El Morral del Cazador. Y tras charlar con Jorge y ponernos esa sonrisa por las posibles lluvias que vendrán la próxima semana, vamos ya con las noticias de esta semana, de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal, donde vamos a poder disfrutar de los mejores reportajes de productos de caza para el cazador, como al igual, bueno, pues podemos disfrutar de reportajes que son documentales de días de caza, reportajes grabados y editados con todo el gusto del mundo, desde ese punto de vista más constructivo y para acercar la caza más real a todos los cazadores. Si entráis en el portal de CazaWorld u os suscribís a su canal de YouTube de cazaworld.tv, vais a poder disfrutar de varios vídeos, como por ejemplo el de Corzos de montaña, otra dimensión en la caza del corzo, en el que acompañamos a Antonio Adán y a Juan Carlos Calvo en varias jornadas tras los corzos en un acotado de alta montaña, donde los corzos dan pocas oportunidades, poniendo a prueba el Sauer S101 Highland XTC. Bien, pues este vídeo, este reportaje y muchos más los podéis encontrar en YouTube en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde también podemos leer
que el próximo sábado 6 de mayo los cazadores valencianos recorrerán las calles de Valencia como forma de mostrar su descontento, una iniciativa de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, principal órgano de representación del sector cinegético de la autonomía, desde la que se ha convocado una manifestación que se prevé multitudinaria. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha convocado unas subvenciones pensadas para inversiones en materia de bioseguridad. A ellas podrán optar los dueños de rearas que quieran mejorar o construir centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera, de ganado y de perros de reala. La justicia obliga, sin sentido, reautorizar el glifosato, el pesticida hallado en casi la mitad de las liebres muertas en España. El primer país de la Unión Europea en prohibir la puesta en el mercado del glifosato tendrá que volver a permitir el comercio de una sustancia que se encuentra en casi la mitad de las liebres muertas en España. Nueva Zelanda estudia propagar un virus muy letal para exterminar los conejos. El gobierno del país ya ha creado una célula de erradicación de conejos y ha contratado a personas a tiempo completo para gestionar su sobrepoblación. Además, tratar de conseguir autorización para utilizar un virus con el fin de frenar sus daños. Y por otro lado, el Ministerio de Agricultura planea crear una estrategia nacional para acabar con la plaga de conejos. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se han reunido para poner en marcha medidas urgentes que den fin a la problemática de la plaga de conejos. Y este es un tema que vamos a tratar muy pronto aquí en El Morral, porque la verdad es que es de vital importancia, porque muchos de los planes y las estrategias que están haciendo o que están creando o que están pensando y ya poniendo en marcha en muchas zonas es el uso de venenos, envenenar los vivares, envenenar las cunetas, envenenar los conejos, pero lo que no se dan cuenta es que con esto no solamente se están cargando los conejos, sino que se están cargando a todo bicho viviente, a todos ente que esté por esa zona. Estos venenos están acabando con toda la fauna, tanto vertebrada como invertebrada, que pueda haber en esas zonas. Por lo cual, yo no sé a dónde vamos a llegar, y tan animalistas que son, luego haciendo estas cosas, no me entra en la cabeza que no salte a la gente. Pero bueno, siempre somos los mismos, los cazadores, los que estamos luchando por llevar una gestión adecuada y no a base de envenenamiento. En fin, a ver cómo se da, pero esa tertulia la vamos a tener en breve en El Morral y va a ser muy interesante. Los perros y gatos asilvestrados que amenazan la biodiversidad ya no podrán ser controlados a partir del 29 de septiembre. La Consejería del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha informado que la Ley de Bienestar Animal prohíbe el control de perros y gatos asilvestrados a partir de esa fecha, por lo que dejará de autorizarse. Y varias ferias a la vista para los próximos fines de semana que os puede pillar de paso o cerca, porque estéis de rececho o bien de turismo. Del 29 al 30 de abril tendrá lugar la 7ª Feria de Caza y Ocio de Campillo de Alto Buey, en Cuenca. En Villarcayo, la Feria Capesmer, en Burgos, los días 5, 6, 7 de mayo. Luego la Feria Caza, Pesca y Medio Ambiente en Velilla del Río Carrión, en Palencia, los días 29 y 30 de abril. FECAP Abanca, la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza en Silleda, en Pontevedra, de los días 8 al 11 de junio. La 3ª Feria de la Montería en Cerro Muriano, Ovejo, en Córdoba, los días 21, 22 y 23 de abril. Y por último, pues esa segunda quedada de amigos del Podenco en el pueblo de Pepino, en Toledo, el día 23 de abril. La intensificación agrícola y el uso de plaguicidas, principales amenazas para la conservación de las aves como la perdiz. El análisis de heces de perdices expuestas experimentalmente a fungicidas triazoles reveló que este método es eficaz para monitorizar de manera no invasiva la exposición a estos compuestos en aves silvestres. La Guardia Civil ha llevado a cabo varios dispositivos diseñados para la prevención y seguimiento de prácticas furtivas en la provincia de Burgos entre marzo y abril. En total han intervenido 3 rifles, 3 visores térmicos y 2 cabezas de corzo.
en la provincia durante los controles. En uno de los dispositivos los agentes intervinieron 2 cabezas de macho de corzos recién abatidos que, aunque portaban un precinto 1, no tenía cumplimentada la fecha de su caza y además ambos estaban incorrectamente colocados, lo que permitía su reutilización. Por otro lado, la patrulla detectó en otra zona la circulación de varios vehículos que accedían a un determinado coto de caza por un camino de noche apagando todas las luces. Uno de ellos fue interceptado, portaba un rifle en el maletero fuera de los supuestos permitidos y además 3 visores térmicos cuyo uso se encuentra prohibido durante el ejercicio de la caza. Y por otro lado, una persona está siendo investigada como presunta autora de un delito relativo a la fauna y la flora al cazar en un coto privado sin autorización. Sucedió en la comarca de Odra-Pisuerga de la provincia de Burgos. Y tenemos ya la 5ª edición de Cosas de Corzo, el libro de Pablo Ortega. En esta última versión del libro, que tras 4 ediciones, el autor ha aprovechado para revisar y actualizar sus textos y también para sustituir hasta una 30 de las fotografías que lo ilustraban. Como decimos, 5ª edición de Cosas de Corzos, el libro de Pablo Ortega, que podéis adquirirlo en www.cosasdecorzos.com. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes, Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. El Morral del Cazador. Amanece un nuevo día, aún me late el corazón, entre rabia contenida, fiebre y desesperación. Puerto de Santa María, hoy nos subirá el telón. Bueno, morraleros, pues vamos a dar paso al gran taller, a la gran tertulia, al gran evento que organizaron la Asociación Española del Perro de Sangre y la Asociación del Corzo Español, en la que se trataron pues temas, yo creo que súper importantes y muy interesantes, temas relacionados con el corzo, como por ejemplo pues esos parámetros más ideales para dar caza al corzo, que ya es un trofeo, o a la caza de gestión y la selección de individuos, o a la caza de juveniles, incluso a esa capacidad de carga poblacional que soporta una zona. Temas relacionados con el rastro del animal herido, como por ejemplo las pautas a seguir en caso de tener un animal herido, o la introducción y el adiestramiento del perro al rastro y la necesidad de formarse como cazador en la materia. Todo ello, como hemos dicho antes, con alguna pregunta que iba surgiendo durante el taller por parte de los asistentes, que como os pasará a nosotros mientras lo escuchamos, nos surgirán varias preguntas. Bien, pues esas dudas nos las hacéis llegar y haremos otro programa para dar solución a todas esas cuestiones que nos vais a hacer. Bonito debate que le dieron forma por parte de la ACE, Laureano de las Cuevas, miembro de la Junta y un enamorado del corzo, y por parte de AEPES, Emilio López Aguilar, adiestrador canino de la Junta de AEPES y bueno, pues especializado en temas de rastro. Así que sin más, os dejo con ello. La selección de individuos te la da el coto en el que cazas. No es lo mismo cazar en un coto donde tienes una densidad altísima, en un coto que está en un coto donde tienes 3 o 4 animales,
o donde el coto está descompensado o eres un buen gestor, llevas muchos años trabajando y tienes un coto perfectamente equilibrado. Para mí, en la elección del ejemplar, hay dos formas de elegir un ejemplar, uno vía gestión y otro vía trofeo. Vamos a hablar de las dos, porque las dos son importantes. En la caza hablamos muchísimas veces de la caza como la mejor herramienta de la conservación. Es cierto, la caza lo es, pero hay mucha gente que no les importa absolutamente nada la conversación, no les importa nada cumplir con los parámetros de sex ratio o de sex age, de número de individuos por edad o por sexo, y lo que le apetece es tener el bicharraco de 150 puntas en adelante. Bueno, ambas formas son formas de cazar. A uno nos puede gustar más unos, a otros nos puede gustar más otras, pero caza es. Yo voy a ir primero a la primera de estas dos vertientes de la caza de la selección, que es la caza de gestión, que es quizás la que más orientada está la ACE hacia ella. La ACE es una entidad cuyo fin es la divulgación, el conocimiento y la protección del corzo español, y no hay otra forma mejor que proteger al corzo que cuidarlo desde un punto de vista lógico y atendiendo a la biología y las necesidades del corzo, ¿no? Hay dos parámetros que son muy importantes dentro del número de corzos que tienes que mantener dentro de un acotado. Esta es quizás la parte más rollo, pero bueno, es quizás la más teórica y la más ñoña, ¿no? Pero de poco nos vale tener un coto si no lo cuidamos. También es cierto que no todo el mundo puede hacer conservación o no puede cuidar ese coto, porque si tienes un precinto para cazar un corzo, pues no vas a cascarle el primer animal que veas con uno que sea un asesino o que tenga una punta despistada, o que te hayas dado cuenta que pues, un corzo de mala genética. Sería un poco contraproducente, y sobre todo con los precios a los que están ahora mismo los precintos, ¿no? Con lo cual yo no voy a ser purista y no voy a cargar tinta sobre ellos, sino decirles que simplemente lo comprendo y es una realidad con la que tenemos que convivir, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que dice la teoría sobre las densidades y los individuos a abatir? Bueno, pues los individuos a abatir, los individuos a seleccionar son aquellos que nos sobran por edad o que nos sobran por sexos. Ahora mismo empezamos con la veda, el tema del sexo, quitando creo que solamente es Aragón la que permite cazar ahora mismo hembras. En el resto de las provincias está prohibido, ¿no? Pero cuando sea necesario, cuando la veda abra y permita las corzas, pues tendremos que cazar corzas también, ¿no? Hay muchas veces que en la caza de corzas nos olvidamos que hay mucha gente que dice, no, tienes que tirar a las más viejas, o tienes que tirar a las más jóvenes. Y dice, pues mira, no, la verdad es que no, depende del número de individuos que tengas. Las corzas viejas paren normalmente más corcinos que las jóvenes, y si tienes muchas corzas, muchos individuos, tendrás que tirar a las viejas, efectivamente. Si tienes pocos, tendrás que tirar a las jóvenes. El tema está en compensar, en tratar de llegar a un equilibrio que es el equilibrio que tiene la naturaleza sin la intervención del hombre, ¿no? Que es aproximadamente, aunque parezca de coña, 1,2 a 1, 1,2 hembras por macho. ¿Por qué 1,2 en hembras? Pues porque las hembras son más longevas, las hembras no tienen el desgaste que tiene el macho, y además nadie las caza. Pero bueno, yendo a lo que ahora nos ocupa, que es el mes de abril, ¿cómo seleccionar los corzos en nuestro acotado? Una cosa muy importante nos pasa con todas las especies, es una cosa que en el ciervo, en el venado y en las fincas de caza de montería se explica muy bien. Para tener una montería donde vas a dar o donde quieres cazar 5 ciervos, voy a hablar de corzos directamente.
Si tú quieres tener 5 cabezas de 145 puntos, son animales que tienen 4, 5 años, aunque realmente ahora mismo estamos viendo que los animales con 3 años ya tienen unas cuernas brutales. Las cuernas brutales, y se están cazando demasiados animales de 3 años. Estamos un poco precipitándonos un poco por la ansiedad, ¿no? Quizás aquel que pueda debería esperar un poco a ver si ese corzo de 4º año le es más interesante. Y se va a llevar normalmente en el 99% de los casos la sorpresa de que sí lo es. El corzo va a engrosar, va a pecer más y va a ser un mejor trofeo. La evolución de la cuerna del corzo es un poco como una campana de Gauss, ¿no? Va hacia arriba y luego va hacia abajo, pero también cuando va hacia abajo va expandiendo cuando haya pasado el límite de la edad, ¿no? Entonces, pues eso, nos encontramos si queremos esos animales de 145 puntas, pues tenemos que tener de 145, puntos, o tenemos un cotazo monstruoso donde nadie anda por ahí con un tractor, tiene alimento durante todo el año, tiene agua durante todo el año, porque no olvidemos que para que un corzo desarrolle una cuerna de ese peso, de ese volumen, necesita 2 cosas. 3 cosas. Tranquilidad. El cortisol es una hormona que va en contra del desarrollo de la cuerna del corzo, con lo cual los corzos de autovía, los corzos de zonas muy transitadas no suelen ser buenos corzos. La alimentación, por supuesto, una alimentación variada y rica en determinados nutrientes, y la genética. Pero la genética, no solamente la genética del padre, sino también la genética de la madre. Los que no son veterinarios muchas veces venden solamente la genética del macho, y es tan importante la genética del macho como la genética de la hembra en el desarrollo del corzo. ¿Cómo seleccionar esos individuos? Bueno, vuelvo a otra vez a donde antes. Tenemos que fijarnos qué es lo que queremos tener en nuestro coto, y una vez que sepamos qué es lo que tenemos en nuestro coto, tenemos que ir hacia abajo. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber y que conocer? La capacidad de carga de nuestro acotado. Esta va a ser una de las premisas básicas. Donde hay comida para 2 no puede haber 3. Yo siempre pongo un ejemplo sobre la familia de 7 hermanos. Cuando tose uno, tosen todos. Eso pasa un poco lo mismo con el tema de los corzos, con el tema de las enfermedades y sobre todo con el tema de la alimentación. Si no hay comida normalmente siempre el más grande de los hermanos es el que más pan come, ¿no? Porque es el que puede hacerlo. El que tiene la herramienta para hacerlo, que normalmente suele ser la cuerna más grande para echar al siguiente de la lista. Una de las cosas que se producen en el mundo animal es que sí, el animal más fuerte siempre no es una cuestión normalmente de inteligencia, una cuestión de ser más listo o más pícaro. Aquí el que tiene la cuerna más grande es el que es el dueño del lugar, el rey de la montaña, y es el que mejor come. Es más, ahora mismo veremos, y vamos a ver los que observáis mucho el campo, que los corzos machos están desplazando a las corzas hembras, y son los corzos machos los que tienen los mejores territorios. Esa es una de las claves de cómo elegir y dónde buscar a los corzos, ¿no? Ahora mismo, después de la reposición de la cuerna, el corzo macho necesita una cantidad de alimento brutal para reponer todo el calcio y todos los minerales que ha estado utilizando para reponer la cuerna, ¿no? La cuerna del corzo en gran medida se construye de las reservas que el corzo acumula durante el año. Entonces, ahora mismo el corzo ha hecho un esfuerzo metabólico y de recursos brutal para sacar esa cuerna adelante, y tiene que reponer todos esos materiales que ha estado utilizando.
poquito más adelante ya veremos que el corzo, y sobre todo ya ha entrado el mes de mayo, con la paridad de la corza, el corzo ya va desplazándose y va dejando ese lugar donde mejor alimento, de mejores brotes a la hembra, ¿no? Les parece mentira, pero el tema de la sincronización en las especies animales es brutal, ¿no? No tiene nada que ver el corzo con el ciervo o con el gamo, y todos se sincronizan en base a una condición, que es la época del celo. El celo, que luego tendrá el parto como momento más importante a nivel de desarrollo. Si queremos un corzo de 5 años, tenemos que tener 2 corzos de 4, 6 corzos de 3, 8 corzos de 2 y 16 corzos de 1. Pues no los necesitamos. No los necesitamos porque los corzos son territoriales. Los corzos son territoriales y no van a permitir que haya esa densidad que puede permitir que tengan los venados, que mientras haya comida, pues no hay ningún problema. El corzo elige el territorio en base a la edad. Según el corzo va creciendo, necesita más espacio de careo, una zona de careo más amplia, hasta que llega a la madurez sexual, y a partir de entonces su espacio de careo, su zona de campeo va disminuyendo. ¿Eso qué ocurre? Pues que los buenos corzos de tercero, de segundo año, los corzos de tercera cabeza, de segunda cabeza, pues los echa fuera. Más en unas épocas que en otras. Ahora mismo el corzo es bastante irascible a la hora de marcar, luego se relaja, luego suelve otra vez en la agresividad por tema hormonal en la época del celo, y luego ya en el mes de septiembre convive absolutamente con todo el mundo, porque ya ha realizado su papel, ya ha cubierto, y le da exactamente igual quién esté a su lado. Entonces, ¿cómo elegimos el animal a disparar en base a la pauta de la conservación? Pues simplemente por un número. Nosotros tenemos que ser conscientes de cuántos animales puede albergar nuestro coto. Para eso tendremos que hacer nuestro plan técnico, tiene que ser algo que esté bien hecho, que un ingeniero, un biólogo haya hecho un buen trabajo, o sea, haya hecho sus buenos transectos, sepa, porque claro, no es lo mismo la necesidad de espacio que tiene un corzo en una paramera leonesa que en un damero de siembra y monte en la provincia de Cuenca. No es lo mismo un corzo soriano que un corzo asturiano. Cada uno necesitan espacios muy distintos, ¿no? Entonces, en base a eso, estableceremos un número de corzos, que nuestro coto puede soportar. En base a eso tendremos que elegir después las edades. A lo mejor, claro, si tenemos muchos corzos de 2 años, esos corzos de 2 años le están quitando la comida a los corzos de 3 años. No podemos tener un poco de todo, tenemos que seleccionar en virtud de lo que tengamos, de lo que necesite, de la capacidad de reposición. Pero yo quería hacerte una pregunta concreta sobre algo que hace mucho tiempo me comentaron, y la verdad es que yo le veo bastante sentido, y es aquellos casos en los que las corzas crían gemelos, la posibilidad de quitar a la hembra y dejar al macho, o si tiene que ser al revés, o estas cosas por el estilo. O sea, ¿qué hay de bueno en quitar un chivo en un momento puntual o una chiva para dejar a la madre con el corzo amamantando solamente? Un corzo se hace bueno, un animal, me da igual que sea un corzo, que sea un venado, que sea cualquier cérvido, se hace bueno durante el primer año de vida. El primer año, el año de lactancia, es fundamental. Durante el año de lactancia, te pasa también con las personas, durante el año de lactancia es donde se genera tu esqueleto, cuando se genera esa armadura que va a soportarte. Cuanto más grande sea el esqueleto de un corzo, más cantidad de lugar donde almacenar material para la cuerna va a tener y más no va a crecer. Con lo cual ese primer año es muy importante. El corcino va abandonando la ubre paulatinamente desde el mes de junio hasta el mes de septiembre.
va intercalando tomas. Si tú me dices que tienes un coto donde apenas tienes alimento, tiene sentido sacar un corcino. ¿Un corcino macho o un corcino hembra? Bueno, pues yo te diré que volvemos a lo mismo, depende del ratio de sexos que tú tengas. Tienes que tener un ratio de sexos equilibrado. Si tienes muchas hembras, no te sirve de nada. Tienes que tener casi el mismo número de machos que de hembras, ¿no? Uno de los grandes problemas que ocurren ahora mismo con el tema en la gestión del corzo son las enfermedades. Las enfermedades parasitarias, que la cefenemia, la hipodermia y demás, son enfermedades densodependientes. A mayor densidades, mayor capacidad de transmisión. Entonces tenemos que jugar muy bien con el tema de los números, ¿no? Hay una cosa, si os sirve como de curiosidad, que gestar a un macho tiene un mayor coste de recursos que gestar a una hembra. Por eso, que un año las hembras paran más machos o paran más hembras, o que esos dos gemelos sean dos hembras, o un macho y una hembra, o dos machos, depende de la cantidad de alimento que haya tenido la hembra durante la fase de gestación. O sea, desde principios de diciembre, porque la hembra durante la diapausa no es muy distinta del macho. La hembra durante la diapausa también está almacenando recursos para después darle a las crías no natas antes del mes de diciembre, ¿no? Que es cuando reanuda la gestación. Es más, el consumo metabólico que tiene una hembra gestando es superior al consumo metabólico que tiene un macho echando la cuerna, aunque nos parezca algo anacrónico. Es muchísimo más alta el consumo metabólico de la hembra que el macho. Esto venía a si quitamos o no quitamos una hembra. Yo creo que ya te he dicho, depende del número de animales que tengas y depende de los recursos que tengan los animales para desarrollarse. Ese primer año de vida del corcino es fundamental. Si el corcino no se alimenta bien, ese corcino al año siguiente lo vas a quitar. Hay una cosa que tenemos que es muy peligroso en nuestro país, que es el sistema de precintos. Desgraciadamente, nuestras leyes de caza encasillan y no nos permiten hacer buenas gestiones porque nadie quiere, entre comillas, malgastar un precinto matando un ejemplar de un año o matando un ejemplar de 2, pues porque quiere reservarlo para matar el animal de 3 o de 4 años. Vamos un poco al trofeo, ¿no? Nosotros desde la ACE llevamos muchísimos años intentando que el sistema de precintos varíe y que se den precintos en base a las necesidades de cada coto, se den precintos de distintos tipos en base a edades, o directamente que se quiten los precintos, que el precinto no exista, ¿no? Eso puede parecer una barbaridad. Dices, bueno, es que joder, si no hay precintos, entonces nos vamos a quedar sin corzos. Pues mira, no, todos sabemos que en los cotos cada cual hace lo que le da la gana. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Y que realmente cace el número de corzos de precintos que tiene, conozco a muy pocos. Y normalmente es por falta de tiempo, no por otra cosa. Yo, por ejemplo, suelo tomar la decisión de quitar el corcino hembra, pero un poco relacionado por lo que tú dices, ¿no? Al final, un macho pues, que permanezca con la madre el mayor tiempo posible y obviamente que la madre destine todos los recursos o todo lo que, ¿no? Los recursos que tenga para dar, si es mejor dárselo todo al macho en lugar de repartirlo, está claro que en ese año de vida, como tú bien dices, desarrollará mejor el macho, ¿no? O
podría tener esta opción, ¿no? Entonces, como opinión personal, yo dejo dicho que lo que yo suelo hacer, ¿vale? Y luego la pregunta, que es un tema que hemos hablado muchas veces y que a mí, y creo que a ti también, y a muchos nos resulta una obviedad, y que en otros países como el de origen de Gunther, al que aprovecho a saludar, es algo que se hace desde hace décadas, que es la caza de juveniles. La primera parte de tu exposición. En teoría, una hembra, si tiene 2 crías, tiene la capacidad de alimentar perfectamente a las 2 crías. Si no le quitas si le quitas una de las 2 crías, el otro animal no va a comer más porque la hembra tenga más recursos. La hembra destinará menos recursos a la producción de leche, pero no va a tener más leche para criar al porcino. Si a lo mejor en el entorno no hay suficiente alimento, entonces sí, el porcino podrá comer más de forma externa a la madre, pero no porque tú le quites a una hembra un porcino, esa hembra va a producir va a incidir sobre la leche necesaria para que el porcino se desarrolle. La prueba las tenemos, por ejemplo, en otros animales de granja, ¿no? Respecto a lo que estábamos comentando del tema de los entonces, siguiendo con tu forma de gestión, yo entiendo que quieras tener más machos que hembras. Obviamente a todo el mundo le divierte mucho más la caza de hembras, perdón, la caza de machos, ¿no? Pero, y además las hembras, tienen otra serie de problemas cuando hay mucha gran cantidad, pues las hembras son, respecto a las parasitaciones, las hembras están bastante más parasitadas que los machos normalmente y cuando tienes problemas de zoonosis, el número de hembras es muy importante el tenerlo a raya. Por supuesto que si tienes que quitar porcinos, es que hay que quitarlos. Estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de gestión, no estamos hablando de ganadería, de animales salvajes, ¿no? Tú tienes que tener un número determinado en virtud de los años. Y si ese año, por la razón que sea, ha habido un año fantástico, tienes 40 hembras de 10 años y a las hembras en vez de por parir 2 les ha dado a todas por parir 3, joder, tenemos un problemón. ¿Qué pasa con, estamos hablando de porcinos, de animales de un año? Pues si no has cazado esos porcinos un año, ¿qué te pasa al año siguiente? Que tienes un exceso de animales de un año. Al siguiente tienes un exceso de animales de 2 y al siguiente de 3. Sigues teniendo el problema, no has arreglado absolutamente nada. No has arreglado absolutamente nada. Vuelvo otra vez. Coño, es una putada gastar los precintos en animales que no tengan 120, 140 puntos. Pues sí, pero desde el punto de vista de la gestión es necesario. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos todos y decirle a la administración, señores de la administración, vamos a ver, o no todos, el que tenga el problema en su coto, señor de la administración, este año tengo un problema con la población de mi coto. Necesito un permiso especial para hacer un descaste de animales de X años. Como conservador, ¿no crees que la calidad de una población va bajando si se cazan los mejores ejemplares? Vamos a ver, los mejores ejemplares vienen determinados, como hemos dicho, por dos cosas. Uno por la alimentación y por otro por la genética. Tiene la misma genética un animal de 2 años que un animal de 5. El tema de los mejores ejemplares, si lo dices desde ese punto de vista, sin duda es complicado. Me gustaría que me definieras a qué llamas mejores ejemplares. Si hablas a la edad o a qué te refieres realmente con eso. Lo dices por el trofeo. Sí, eso es por el trofeo. Vale, si lo dices por el trofeo, pues volvemos a lo que estábamos comentando antes. Si la genética es muy buena, la alimentación es muy buena, el corzo de 3 años va a tener un trofeo pistonudo. Si lo aguantas al cuarto, va a tener un trofeo mejor. Los corzos no suelen tener grandes problemas de genética porque la genética, la variabilidad genética en el grupo del corzo no es muy grande. Los corzos no necesitan tener una variabilidad genética brutal. Entonces es complicado que en tu corzo haya muchos animales con unas características genéticas muy distintas.
Piensa que el corzo, bueno, también depende si estamos hablando de zonas de expansión o estamos hablando de zonas donde el corzo ya está consolidado. Pero normalmente el corzo, piensa que los divagantes de esos corzos que estábamos hablando, que está echando el macho dominante, no se van a ir a freír puñetas, se van a ir al corzo de al lado y van a echar al lado, con lo cual en el momento en que tú mates al corzo se va a volver a colar donde ya estaba y va a volver a cubrir a la misma hembra. Las hembras del corzo además tienen una estrategia para eso muy, muy, muy curiosa. Una hembra de corzo puede llegar puede tener hasta 4 placentomas. ¿Qué quiere decir eso? Que puede tener 4 crías distintas de 4 individuos distintos. La hembra, cuando en el periodo de celo, va saltando, va buscando machos y va procurándose quedarse, que la cubran. Y cuantos más machos la cubran, el éxito es mayor, ¿no? Con lo cual hay un totum revolutum ahí importante, ¿no? Tú puedes tener, ya te digo, hasta se dan muy pocos casos de partos de cuatro crías. Hay muchísimos de partos de 3. Puede ser cada cría de un individuo diferente. ¿Qué ocurre si te estás cascando todos los días a los animales de 3 años, de 2 años, de 3 años, 4 años, 3 años, 4 años, 3 años, 4 años? Pues la única diferencia que no es respecto a la genética es respecto al número de espermatozoides. El corzo llega, o los cérvidos se llega a la madurez sexual cuando el número de espermatozoides es mayor. Cuando la capacidad de éxito de un coito es mayor por el número por el número y la calidad de los espermatozoides. Con una buena alimentación, la calidad y una buena genética, la calidad no tiene por qué ser mala, pero sí el número. El número tendiente a la edad. ¿Cómo te puedes cargar un coto? Más que por la cantidad, porque puedes dejar al corto sin crías. Hay una cosa que también es curioso respecto a la especie corzo, respecto a la hembra del corzo. La hembra del corzo, cuando hay poblaciones muy grandes de hembras, las hembras dejan de parir. Las hembras dejan de parir y si no arreglas los problemas de densidades, puedes dejar una hembra güera. Durante varios años puedes dejar una hembra güera. Normalmente, si un año hay mucha densidad, lo arreglas, el año siguiente la hembra va a volver a parir. Pero claro, tienes que arreglarlo. ¿Con cuántos años hay que matar un corzo? Es lo que te estaba comentando antes. En la Junta nosotros estamos viendo constantemente muchísimos animales y ya te digo que la edad de casi todos los animales está en torno a los 3 años. Vemos muy pocos animales de 5 o 6 años. La edad te la va a dar. Es muy complicado saber si un corzo tiene 5 años o un corzo tiene 6 años. El corzo que tienes que matar es el corzo que ha copulado. ¿Qué ocurre? Que eso solamente lo puedes hacer a finales del mes de julio o durante el mes de septiembre. Me estoy cargando la caza con el reclamo. La forma más fácil es seguir al corzo que ha cubierto. Ese corzo que ha cubierto es el corzo dominante, es el corzo que en teoría está en la madurez reproductiva. Ese corzo, a partir de ese momento, el trofeo va a ir hacia abajo. Entonces, si quieres cazar el mejor trofeo, tendrás que dejar el hueco para que el siguiente buen corzo ocupe el lugar del anterior buen corzo. ¿Cuál es la mejor época, consideras tú, para quitar una corza? A ver, desde el punto de vista ecológico, digamos que la hembra, se pasa preñada 9 meses al año. Eso para empezar. Pero desde el punto de vista ecológico, digamos, la energía que ha gastado en producir fetos, el menor, desde que empieza la diapausa embrionaria, desde que empieza el desarrollo del embrión en el mes de diciembre, el mes ideal para matar las hembras sería el mes de diciembre y el mes de enero, que es cuando la hembra ha gastado la menor energía para producir esos fetos. A partir ya del mes de febrero, finales de febrero. Número de recursos, sobre todo. Eso es. A partir del mes de finales de febrero y principios de marzo, la corza ya ha gastado mucha energía en producir esos fetos porque los tiene muy grandes. Si matas las corzas en septiembre. A ver, si tienes un problema de sobredensidad o de desequilibrio de sexos, mátalas cuando puedas, pero mátalas, porque tienes un problema muy grave en tu coto, que al final toda esa gente que piensa que cuantas más hembras tenga, más se van a reproducir y más corzos voy a tener en el coto, es un error. Las hembras dejan de criar, los machos empiezan a tener peor calidad.
todas las descompensaciones de edad y de sexo producen peor calidad en los trofeos. Si somos desde el punto de vista de egoísmo cinegético, tenemos un problema bastante gordo. Entonces, si tienes un problema de sobredensidad, mátalas cuando puedas. Pero si de verdad quieres hacerlo un poco bien y no tienes un problema urgente de densidad, los meses ideales son diciembre y enero. Eso yo, desde el punto de vista de energía ecológica que ha gastado la corza en producir fetos, es el menor. Si los matas en septiembre y octubre, ¿qué problema hay? Que esos corcinos, que ya sí son más o menos independientes y, como decía Laureano, todavía pueden aprender mucho más hasta el mes de diciembre, muchas veces si los dejas huérfanos van a acabar en una carretera atropellados, porque no tienen madre y no saben ni dónde ir. Sí son independientes con la alimentación, pero no saben dónde ir. Entonces, ya para el mes de diciembre son totalmente independientes y yo creo que, en mi opinión, diciembre y enero, los mejores meses para matar las corzas. Vale, ahora, ¿qué consideramos un problema grave de sobredensidad? No, más de 3 hembras por macho ya tienes un problema. Tienes un problema y gordo. Estás tirándote piedras contra tu propio tejado si lo que quieres es que tu coto tenga trofeos. Lo que hay que hacer es buscarse un buen informe técnico, que en eso la ACE está dispuesta a hacérselo a quien le haga falta, y demostrarle a la administración que tú necesitas por cada precinto de macho 3 o 4 de hembras. O sea, sin ningún problema. Y yo creo que si le demuestras eso a la administración, de hecho en Soria, fíjate lo que está pasando, que se han dado cuenta de repente que tienen una sobredensidad y ahora están intentando enmendar la plana. Y en Castilla-La Mancha me consta, porque el otro día nos han consultado a la ACE directamente el tema de Guadalajara y Cuenca, de cómo empezar a cazar hembras a mansalva, porque es que se están dando cuenta de que tienen un auténtico problema. Y como decía antes Laureano, además de que dejan de criar y que las calidades de los trofeos empeoran porque hay un exceso de densidad, encima es que las hembras tienen la mayor prevalencia de parasitación, con lo cual, si tenemos un problema de parásitos, las hembras son las culpables de expandir esas parasitaciones. Entonces, ese es el gran problema del corzo en España ahora mismo, la SER ratio. Si controlamos la SER ratio bien y tenemos eso, como mucho, 2 hembras por cada macho, tenemos el problema solucionado. Si tenemos de ahí para arriba, tenemos un problema bastante gordo. Entonces, lo que hay que hacer es intentar convencer a las administraciones de que bueno, pues que nos den todos los precintos necesarios que nos hagan falta para poder equilibrar esa población. Pero que, por desgracia, no solo las administraciones, ¿eh? Muchos de nosotros no queremos estropear la salida para matar a una hembra. Pero eso, si me permitís, es un problema del negocio cinegético. Si a ti te cobran 1.500 o 2.000 euros por un precinto de macho, lógicamente a ti lo que vas es a amortizar ese precinto. A ti en la población te da un poco igual, ¿me entiendes? Entonces, lo que hay que hacer un poco también es, equilibrar los precios de los corzos. Yo personalmente pienso que un corzo valga más de 200 euros es un robo a la cara. Bueno, pues nos están atracando a todos. Ya lo sé. Porque hasta en el sitio peor de España, corzo vale más que eso, el doble por lo menos. Ya, pero es que al y final, es el peor. Por culpa de eso, nos vamos a quedar sin corzos. O sea, yo te estoy hablando, fíjate, yo donde yo trabajo y donde me muevo es la zona cantábrica. Ahora mismo el corzo está en peligro de extinción. Y por culpa de esto. Las hembras jóvenes paren 1 y las hembras viejas paren 2. Si tienes un problema de sobredensidad, lo lógico es cepillarte las hembras viejas, que son las que más relevo, que más renuevo te van a dar al coto. Si tú no tienes ese problema, obviamente, cárgate las jóvenes, que si estás equilibrado, porque bueno, siempre a lo mejor tener un pelín de más que un pelín de menos, ¿no? Pero ya te digo, la llave está en eso. Y luego hay una cosa muy, muy interesante que a mí me gusta mucho, sé que a Fede también, y en la ACE desde hace muchos años organizamos las jornadas de caza de corzas. Las jornadas de caza de corzas, ¿qué son? Nos ponemos como es una puñeta, el cazar 30 ejemplares o 10 o 12, porque no te los compra ni Dios, porque todo el tema del sanitario de la caza está hecho una mierda, solo no te queda más remedio que vendérselos a una cárnica. Hay una solución, que es ponerte de acuerdo con los cotos de los cotos vecinos o a los que no se hacen un poquito más lejos y, oye, os ponéis de acuerdo 3 o 4 cotos, invítalos a los amigos, pasas un fin de semana cojonudo, juntas 40 corzos, llamas a una cárnica y dices, oye, mándame el camión tal día a tal hora. Y vendes la carne de los corzos o de los corzos, que de unos sí y otros no.
La caza colaborativa toda la vida se ha hecho y lo estamos perdiendo. Lo suyo es que tú acompañes a esos hijos tuyos o a esa hija, claro, al amigo, iniciar, por ejemplo, a chavales hijos de amigos, porque claro, los chavales no tienen dinero para pagarse un precinto, pero si tú les invitas a cazar una hembra, estás metiendo el guzonillo en el cuerpo y estás fomentando a esa cosa que necesitamos los cazadores, que es el relevo generacional. Sí. Es una forma muy, muy importante de crear ese relevo generacional. Que es una forma muy bonita de acostumbrar a la gente a mirarle el culo al corzo antes que la cabeza. Y permíteme un segundo, solamente 3 parámetros para la caza del trofeo. Hemos estado hablando mucho de gestión y nos ha olvidado quizás la parte está un poco más a la caza del trofeo, ¿no? La cuerna de corzo, que tenemos aquí a un gran estudioso que es Javi Ñurrieta, tiene unas características muy, muy, muy definidas, ¿no? La cuerna de corzo. Antes también en el tema de la gestión podíamos haber hablado de que un año puede la cuerna ser mejor y ese año no tiene por qué ese corzo ser malo, porque el año que viene puede tener la cuerna otra vez mejor. Pero bueno, hay 3 señales en el corzo macho, independientemente de la cuerna, que son muy importantes. El corzo macho suele tener, el corzo adulto, el corzo a sacar, suele tener el cuello más ancho que lo normal. Suele tener la parte de la testuz más plana, con más cana. La grupa del corzo tiende a hundirse y el pincel peneano tiende a asomar un poquito más, ¿no? Esos son síntomas que nos están hablando sobre la edad del corzo. Respecto a la cuerna, si nos fijamos solamente en la cuerna, cuando va en la edad, las cuernas van bajando, las luchaderas van bajando. Los corzos más adultos tienen las cuernas, las luchaderas un poco más bajas. Las rosetas crecen y se inclinan, lo que se llaman las cuernas en tejadillo. Y según vamos avanzando más, ya corzos más viejos van disminuyendo garcetas, altura y luchadera. Lo digo porque es un síntoma de encontrar ya un corzo que ya está muy pasado y que también hay que sacar, porque es un corzo que ya no es un corzo productivo. Buenas a todos. Bueno, lo que acabas de decir, a ver, es muy complicado saber la edad, intuir la edad del corzo en el campo. Yo lo consigo al final gracias a los seguimientos. Y como veis muchas veces en las publicaciones intento colocar el mismo corzo durante 4 o 5 años, incluso fotos del mismo año en diferentes épocas, y a veces el cambio físico es muy poco. O sea, vemos que en ciertas épocas del año nos puede ayudar el pelaje. Por ejemplo, ahora con el pelaje invernal es muy difícil, todos los corzos parecen gruesos, todos parecen muy corpulentos. Sin embargo, según se va acercando la época estival, el frontal se hace más oscurecido en los jóvenes, más claro en aquellos de más edad. Lo que pasa es que de antes del celo a después del celo, de hecho hoy lo hemos hablado Fede y yo, el cambio de peso, de volumen es bestial en los corzos. Se quedan muy finos, o sea, es complicado, es muy complicado. Las características de las astas, pues también muchas veces las astas ladeadas no son igual que las rosetas en tejadillo. De eso en el libro del Duque Baviera hace una descripción muy bonita de las formas de las rosetas. No lo tenemos nosotros en España, es una pena esas descripciones de esas rosetas. Hay rosetas ladeadas, pero no están en tejadillo, la circunferencia del perlao, o sea, son muchas cosas, claro, son características también muy difíciles de apreciar sin unas buenas lentes, una buena fotografía, pero bueno, no sé, al final con el corzo, lo que habéis hablado un poquito de las hembras, creo que esa caza aleatoria de las hembras ayuda mucho a cazar bien las hembras, que es lo que le falta a lo mejor a la caza del macho. Pero bueno, no sé lo que opináis en ese aspecto. Hay una cosa que Javier ha dicho que es muy importante sobre el tema al hablar de las rosetas. Las rosetas, cuando el corzo es adulto, la roseta por tamaño, como va disminuyendo los pivotes, va bajando la roseta y la roseta tiende a juntarse también. Con lo cual, cuando ves que las rosetas se van plegando en el centro y se van juntando, esa es una señal también de la madurez del corzo.
El tema, sobre todo, en todo esto del macho más edad, sobre todo yo creo que es cómo diseñemos nuestra caza en nuestro territorio. En esas zonas donde el cazador todos los años tiene éxito, todos los años repite, es muy difícil que la reposición sea de corzo de más edad. Todas las zonas donde se caza continuamente corzos todos los años, la reposición es de corzos jóvenes, siempre. Sí. Claro, la falta de tiempo, el querer cazar rápidamente un corzo, pues hace muchas veces el repetir en los cotos, donde ya sabes, las zonas donde se tiene éxito. Y dejamos otras. Claro, también gestión es eso. La gestión del corzo no es solo cazar, sino también implicarnos en el medio. Claro, a lo mejor no nosotros, sino la administración, en este caso municipal. Lo habéis hablado antes. Dice, es que yo vivo a 600 kilómetros, tal. Claro, el no poder hacer ese trabajo, pero no significa que no lo pueda hacer alguien o que parte de ese dinero, que es bastante, que llega a los ayuntamientos o a las administraciones, por parte del corzo vuelva, no digo que todo, pero parte vuelva de alguna manera al corzo otra vez, ya sea bien con mejoras en el medio, lo que sea. El problema está en que los titulares de los cotos, es decir, ayuntamientos, lo único que quieren es dinero. Pero no se dan cuenta que ahí es donde se tiene que meter la administración, porque no podemos perder de vista que esto es un recurso natural renovable, no esquilmable. Es decir, lo que no podemos hacer, yo lo entiendo, que además si tú pides 3.000 euros a un señor por un precinto de corzo, no le puedes decir que haga gestión, que cace las hembras, o sea, es que no puedes, porque es que ha pagado y él lo que quiere es sacar un rendimiento, que es humano y es lógico. Lo que hay que intervenir ahí es decir, mire, vamos a ver, usted está tratando con un recurso natural y como es un recurso natural, usted lo tiene que gestionar bien. Y si no lo gestiona bien, yo se lo quito y entonces se lo gestiono por usted. Yo creo que hay que llegar a ese tipo de gestión, porque es que si no, al final, es que vamos a acabar con el corzo. O sea, las predicciones del corzo a 20 años son muy malas, pero son muy malas que es que va a quedar reducido a lo que estaba en los años 60, si no tomamos medidas rápidas. Entonces, bueno, pues es algo que en lo que, bueno, pues nosotros desde la ACE lo vamos a intentar, pero llevamos intentándolo 20 años. Algunas cosas hemos 25. Conseguido. No, 25, vamos, casi 25. Algunas cosas hemos conseguido, pero es que al final topamos con mucha. Y sobre todo, a ver, y sobre todo topamos mucho también con el egoísmo de muchos cazadores. Vamos a reconocerlo. O sea, que al final también, pues, al final es como otras comercializaciones. Si no hay clientes, los precios bajarían. Pero claro, si hay alguien dispuesto a pagar 3.000 o 3.500 euros por un corzo, los precios van a seguir subiendo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestra parte de culpa también. Flore tiene una frase, vamos a decirlo que ya casi es una sentencia, que dice que el corzo está abocado a morir de éxito. Claro. Y desgraciadamente es así. Lo que yo voy a hablar, primero voy a hacer una pequeña parte, cómo proceder en el caso de que pinchemos un bicho, ¿vale? Dios no lo quiera, porque evidentemente nadie queremos hacer sufrir, pero pasa. Entonces, lo primero, que sepáis que estamos ahí, que está AEPES a vuestra disposición con grandísimos perros preparados al 100%, funcionando y trabajando diariamente. Tenemos ya un equipo de perros acreditados muy, muy importante. Esta semana pasada en Castilla-La Mancha se han acreditado 6 nuevos conductores. Entonces también estamos para eso, compartir nuestros conocimientos. Entonces, digamos que hemos herido el animal. Lo primero y más importante para cualquier rastreador, ya no solo para EPES, sino para vosotros, es no contaminar el sitio. Entonces, en el caso de que tengáis perro, pues lo primero, estarnos quietos, no movernos y dar un periodo suficiente para que el animal se eche. ¿Por qué? Todo animal herido lo que tiene al principio es una gran explosión de adrenalina. Eso le hace mantener las constantes vitales a tope. Mientras tengamos la adrenalina alta, ese animal va a estar en huida. Si no atosigamos, nos quedamos tiempo y damos
En torno a la bajada de adrenalina, dependiendo de las situaciones, puede venirse a ser en torno a 1 hora. El corzo es un animal, además, hombre, por lo compacto que él, pues los núcleos vitales están más cercanos, con lo cual es más fácil, la herida es más fácil de producirla mortal. ¿Qué ocurre? El corzo se va a echar y se suelen echar en unas distancias cortas. Pero si damos tiempo para que se enfríe, la adrenalina baje, nos va a hacer más fácil llegar al animal que si nos metemos justo detrás de él. Eso es en el caso de que tengamos perros. Esperamos 1 horita. Nos va a servir también si el corzo está con corza o está en un grupo o está varios corzos, que la emanación de los no heridos se disipe, se vaya y nos mantenga solo la emanación del animal herido, es decir, la sangre. Entonces nos va a facilitar que el perro no se vaya con los otros. Procedemos al rastreo, entramos en el rastreo con nuestro perro. Ya ahí, dependiendo de la pericia del equipo, de la preparación del equipo, como tengamos perro, habrá mayor o menores posibilidades de encontrarlo. Pero en el caso de que no tengamos nosotros nuestro propio perro, os diría, no recurramos al perro. Oye, tengo un amigo que... Vale, buscar perros preparados. O sea, tenemos unos porcentajes de recuperaciones tremendos que además cada año se van aumentando. Y tenemos ya comprobado y estudiado que todos esos rastros que ha venido el perro del vecino, del cuñado, del primo y del suegro, nos hacen bajar las medias. Cuando nos encontramos con rastros limpios, nuestros perros tienen una altísima eficacia. Por debajo de tiempos inferiores a 12 horas estamos hablando de casi el 70% de recuperaciones. Es un porcentaje muy alto. ¿Qué ocurre? Que si tenemos eso estropeado nos va a costar mucho más trabajo. Entonces, simplemente ponerse, además, os lo puede facilitar porque me consta que tienen los números la propia ACE, los territoriales de la zona, se puede recurrir a ellos. O entrando en la web de AEPE, simplemente lo primero que sale es solicitar un rastreador acreditado. Vais a verlo, de momento, abrir un rastreador, mapa de España, vais a ver la provincia donde estéis y os va a saltar inmediatamente el teléfono del delegado territorial y se os va a mandar abajo ha aparecido, no sé si habéis visto el pie de página, ha aparecido donde tenéis que clicar y llegará en su momento, pues os llamará ya el rastreador asignado y llegará y os hará el rastreo desinteresadamente, es decir, no cobramos nada por ello. Entonces, no se os va a pedir dinero, los rastreadores lo hacemos por afición y por devoción, que yo creo que más que por devoción, que por afición, ¿vale? Y eso sería la forma correcta de proceder para tener el mayor éxito en la búsqueda de todo eso. Todo el que me conoce sabe que yo soy un fanático del sin traílla. Hay muchas zonas, por ejemplo, zonas de Burgos y demás, son zonas más suaves. Cuando hablamos de Levante es imposible llevar una traílla porque te vas a matar. Y después la traílla, para mi gusto, siempre voy a hablar de para mi gusto, ¿vale? Para gustos los colores y demás. Siempre es un medio coercitivo, es decir, un tirón, un enganchón, como no sean perros muy, muy puestos, que no tengan suficientemente afianzado el tirar del rastro, pueden encontrarse como que lo interpretan por corrección. El perro suelto, las correcciones las hacen más rápidas y para mi gusto la eficacia sube mucho. De hecho, de la última acreditación, de los 6 perros que se han acreditado, 3 han trabajado sin traílla y van perfectamente controlados. Tenemos que tener más cuidado con el adiestramiento, perros que además suelen ser muy eficaces a la hora de trabajar. Vuelvo al tema principal que vamos a hablar un poquito, si os parece, de la introducción del perro para el rastreo.
no específicamente del corzo, en general, voy a hablar un poco en general, pero sí es cierto que el perro de rastro le gusta el corzo. ¿Vale? Y en este punto voy a hacer una pequeña aclaración porque todo el mundo habla del dulzor de la sangre, de una serie de parámetros. La realidad por el cual el perro de rastro en general le gusta tanto el corzo es simplemente por un cálculo de probabilidad que se produce en la naturaleza. Es más fácil para el perro y emplea menos energía en poder parar o conseguir la presa, el corzo. Lo voy a explicar a través de un estudio que se realizó trabajando con 2 perros y 3 tipos diferentes de estímulo, ¿vale? Uno se enfrentó hacia un rastro de liebre, un rastro de venado y el rastro de otro perro, ¿vale? Porque también está, por un lado, el rastreo por afición y por otro lado está el filial, una de las partes por las que actúa el perro. Entonces, se produjo el siguiente descubrimiento que es muy aclaratorio y esto luego nos va a decir por qué le gusta tanto al perro el corzo. Cuando se puso a un perro solo, ¿vale? Con hambre, lo del hambre es un dato importante, ¿vale? Con hambre y se enfrentó a los 3 rastros, el perro solo con hambre siempre iba por la liebre. Pero cuando ese perro con hambre se le dio un segundo perro también con hambre, todos fueron siempre a por el venado. Cuando se enfrentó ese mismo primer perro sin hambre, buscó el rastro del otro perro e ignoró los otros 2. Y los 2 perros sin hambre también fueron a por el otro perro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos ellos calcularon las posibilidades que tenían de conseguir la presa con sus recursos. Entonces, sabía el perro solo con hambre que le era muy difícil poder conseguir parar y matar un venado. Sin embargo, sabía perfectamente que una liebre iba a satisfacer su necesidad energética y le iba a resultar mucho más fácil. ¿Qué ocurrió cuando llegó el segundo perro? Dice, niño, con una liebre no tenemos para los 2, pero con las fuerzas unidas sí podemos intentar el venado que nos va a satisfacer a los 2 la energía que necesitamos. Entonces sabían que aplicando los recursos la cuenta podía ser positiva y no negativa. Y cuando tenían cubiertas sus satisfacciones, ¿vale? Ya no necesitaban satisfacer de energía, fueron a lo que sería el terciario, el filial. Buscaron el otro perro, el social. No olvidemos nunca que el perro es un animal social. Dicho esto, esto nos hace ver muy fácilmente por qué le gusta tanto al perro el corzo. Es un animal de un tamaño pequeño, con lo cual le resulta muy factible predar esa presa solo. Y eso ellos lo miden, lo notan y lo detectan perfectamente sin la necesidad. O sea, ellos en el olor del animal son capaces de detectar muchísimas cosas, pero entre una de ellas es el tamaño y la posibilidad, ¿vale? Por eso al perro le gusta tantísimo el corzo. Entonces, con lo cual, al gustarnos tanto, nos facilita. El hambre agudiza la predación, ¿vale? Eso es impepinable. Un perro gordo y satisfecho va a tener muchísima menos codicia que un perro con hambre. Y no solo ya por la predación, ¿vale? También os recomendaría que los perros rastreasen siempre no con hambre, pero sí en ayunas. Ya no solo por la predación, sino también por temas de salud. Podemos tener problemas de golpe de calor, torsiones de estómago y demás. Perros recién comidos trabajando, y si trabajamos en zonas de calor, pongamos mi zona de Córdoba, nos podemos tener problemas serios. Y ya sabemos lo que puede llevarnos una torsión de estómago, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero que yo tendría en cuenta para trabajar nuestro perro de rastro, ¿vale? Son las adaptaciones naturales, que las traen impresas genéticamente
que la mayoría de los tratados, de los libros que tenemos, los tratan como defectos, ¿vale? Y yo no los tratamos ya como defectos. Son adaptaciones genéticas que tiene nuestro perro. Es decir, y básicamente son dos. Una es el cálculo de probabilidades, ¿vale? La tendencia del perro siempre va a ser trabajar lo menos posible. Entonces, una de ellas es el cálculo de probabilidades. Si yo llevo esta vereda y el bicho va bajando, lo más probable es que siga haciéndolo, ¿vale? Ese trabajo lo hacen absolutamente todos los predadores. Y la segunda es el bicho o el rastro más fresco, es el más cercano, ¿vale? Son adaptaciones naturales genéticas que la tienen todos los predadores. Es decir, yo voy siguiendo un animal que pasó por aquí hace 2 horas, pero me he cruzado uno que pasó hace 1 hora. Por definición, el que ha pasado hace 1 hora está más cerca, con lo cual van a tender a buscar siempre el más fresco. Eso muchas veces cuando nosotros decimos es que mi perro se va al vivo, ¿vale? No, se va al más fresco porque es más probable que lo tenga más cerca. Empleo menos recursos para obtener la recompensa. Pensar que prácticamente todo en la naturaleza, y este punto es muy importante a la hora de comprender a nuestros perros y de saber qué es lo que está pasando por su cabeza, todo se rige por un cálculo de energía, ¿vale? La economía de la energía es lo que rige a todos los animales. Entonces, nuestro perro va a intentar emplear la menos energía posible. ¿Cómo tenemos que actuar con él? Hacer que su recompensa o su energía, cuando la metemos en el rastro, le compense el llegar solo al que nosotros le marquemos, aunque sea un 24 horas, incluso que cuando se encuentre el de 1. Y él tenemos que convencerlo que le va a ser más rentable energéticamente el de 24 que el de 1. Entonces es muy importante que desde muy temprano empecemos a trabajar esos 2 puntos. Uno, el cálculo de probabilidades, que en el rastreo es muy sencillo, o sea, el hacer un rastro fingido no es echar gotitas de sangre por el campo y que el perro la siga. Hay que saber cómo piensa. Si queremos trabajar primero, yo empezaría a trabajar el cálculo de las probabilidades, tenemos que decirle que su cálculo de probabilidades no es el que le va a llevar al éxito. Entonces, si yo voy trabajando y llevo una vereda muy clara, de pronto en esa vereda voy a romper el cálculo de probabilidades saliéndome por un sitio extraño. ¿Qué lo voy a obligar? A que él se pase, se confunda, se pierda y vamos a entrar en otro término que es parte de la nueva forma de rastreo, que sería la frustración. Hasta ahora siempre hemos hablado del trabajo en positivo. Desgraciadamente la naturaleza no trabaja en positivo. Todo el aprendizaje natural se produce por frustración. Los perros aprenden, los lobos, los linces, todos los cachorros aprenden por frustración. El error produce nuevas estrategias y esas nuevas estrategias lo llevan al éxito. ¿De acuerdo? Entonces, por positivo no se va a producir nunca el cambio de estrategia. Ponerle las cosas cada vez más fáciles al perro, no va a haber aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar a equivocarnos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si el perro se equivoca y no tiene el premio, ha empleado una energía que no va a recuperar. Cuando hablamos de energía no quiere decir que coma. Para él, una cuenta positiva energética puede ser la consecución de la presa, el premio y, muy importante, la consideración del dueño, la caricia, es energía positiva para ellos, ¿vale? No solo hablamos de energía por ingesta. Entonces, vamos a hacer lo que se equivoque, vamos a jugar en esos puntos que sabemos que son críticos, cruces de caminos, veredas muy marcadas que se sale el perro, y vamos a hacerle repeticiones, ¿vale? Repeticiones de error, ¿vale? Ensayo
error, prueba, error, lleva a la estrategia. ¿Qué vamos a conseguir de él? Que deje de fiarse de esa estrategia que tiene genéticamente inculcada por nacimiento y empiece a trabajar sus propias herramientas. En este caso, la que nos interesa es la nariz. ¿Por qué le cuesta más trabajo usar la nariz? Porque necesita más energía, es un trabajo aeróbico muy potente. ¿De acuerdo? Entonces yo empezaría a trabajar el perro por ahí para que nos evitemos ese primer fallo. Efectivamente, el corzo no es Auleski. Después, tenemos que corregir la otra adaptación que hemos hablado en el perro, que sería el rastro más fresco. Entonces, vamos a jugar siempre con 2 o 3 rastros cruzados. Vamos a hacer un rastro de el verdadero, por ejemplo, 6, 7, 8 horas, ¿vale? Y vamos a cruzar un rastro en principio yo empiezo con otro animal, no es el mismo que estoy usando para el rastreo, se lo cruzo en determinado punto. El que he marcado, digamos, bueno y más antiguo, tiene su premio al final, llámese pata. En este punto, el premio, cada perro se motiva de una manera, ¿de acuerdo? Hay perros que van muy bien en el gustativo, hay perros que van muy bien con la agresividad, la pata, el juego, el dummy, hay perros que con una pelota se vuelven locos y hay perros que a lo mejor tenemos que usar el vivo, ¿vale? Porque tengan una motivación más baja. Tenemos que conocer a nuestro perro cómo se motiva. Entonces, el rastro antiguo va a tener el premio al final y el rastro que no queremos que siga, que sería el fresco, ese se va a perder, de pronto desaparece. Yo normalmente lo que hago para, aparte de que no tenga premio, castigar, normalmente ese rastro suele terminar en mi coche y en el transportín, ¿vale? Entonces lo aprenden rápido, rapidísimo. De esa manera, el perro, cuando coja varias veces el rastro fresco por su propia adaptación, ¿vale? Y termine en el coche y dentro del coche, en el transportín, no hemos ido, no ha tenido premio, automáticamente va a abandonar esa conducta por el tema de ensayo-error y va a aprender a seguir el antiguo y a obtener el premio. Y van a desechar este sistema del rastro de llevarlo al coche también no es muy eficaz para evitar que el perro siga nuestro propio rastro o el del humano o el de un tercer perro. Nosotros ya en AEP estamos empezando a entrenar los perros para que no sigan a otros perros. Es decir, ese rastro que cruza y termina en el coche puede ser otra pata, puede ser otra piel, puede ser nuestro mismo paso, haciendo un rastro de media luna con T, o puede ser, ¿vale?, cruzar otro perro por el rastro para evitar el filial y lo que nos encontramos siempre, que siempre nos han metido el perro del primo, del sobrino, del cuñado. Todo eso se puede entrenar en nuestros perros y nos va a ayudar a tener unos perros muchísimo más eficaces. En estos rastros de entrenamiento, si bien muchas veces digo que en el rastro real se puede ir contra ella o incluso en algunos es conveniente, en los rastros de entrenamiento yo sí recomiendo que vayan los perros sueltos. ¿Por qué? Porque queramos y no, siempre tenemos mucha ilusión que nuestros perros no se equivoquen. Entonces, cuando vemos que se va a ir, cerramos un poquito la mano, un tironcito suave y todo eso hace que el perro aprenda a fiarse de nosotros en vez de él. Cuando va suelto, él tiene que resolver sus problemas. No tiene ningún contacto ni ningún apoyo. Entonces, yo sí recomiendo en los entrenamientos que los perros vayan sueltos. ¿De acuerdo? Dicho esto, para que los perros trabajen en suelto, es muy importante empezar a edades muy tempranas. Es decir, por debajo de los 8 meses tenemos los perros en lo que se llama edad de independencia. De dependencia. A partir de los 8 meses
hablamos de variaciones dependiendo razas y demás, independencia. Si el perro lo enseñamos a partir de los 8 meses a soltarlo, el perro zumba. Pero en cachorros la dependencia les va a hacer que nunca nos pierdan de vista. Y tenemos otro principio básico que nos va a ayudar. Es decir, lo que al perro le funciona la primera vez, tiende a repetirlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haga por primera vez, tiende siempre a repetirlo el perro. Con lo cual, si de cachorrito usamos el momento de edad de dependencia, creemos que no se nos va a separar, como él se va a acostumbrar a trabajar a una distancia con nosotros y va a tener éxito, va a repetir la pauta. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, tenemos que tener en cuenta lo que hemos hablado, la economía de la energía, que la usemos. El cálculo de probabilidades lo erradicamos. El fresco es el más probable, lo erradicamos, ¿vale? Y por último, la edad de dependencia para conseguir que los perros, por un lado, rastreen suelto y por otro lado, no tiren de la traguilla, ¿vale? Aprendan a llevar unos ritmos suaves. Normalmente los perros que corren mucho suelen ser perros que han entrado en el rastreo en edades tardías. Pero además ocurre una otra cosa si empezamos el rastreo de nuestros perros en edades tempranas. El instinto predador no se desarrolla hasta en casos normales, ¿vale? Hemos tenido todo el mundo perros que a los 2 meses eran verdaderas fieras, pero en casos normales, en edades tempranas, el instinto predador no está formado o no está dentro del primario. Con lo cual es mucho más fácil controlar al cachorro que a un adulto, ¿vale? El instinto más difícil de controlar es la afición, eso es indiscutible. De hecho, yo siempre discuto con los profesionales, los compañeros, que cuál es la disciplina más difícil. Yo siempre digo que la de caza es la única que actúa contra instinto. Las demás disciplinas es todo enseñar, ¿vale? Pero en ninguna hay que reprimir. Y en caza hay que reprimir los instintos o modificarlos a nuestro gusto, ¿vale? Entonces, por eso el trabajar en edades tempranas, por ejemplo, es mucho más fácil trabajar con gustativo por la necesidad de proteína que tiene un cachorro por el crecimiento. Entonces, con comida van a trabajar muy bien y son mucho más controlables. Con lo cual, si hemos enseñado esas pautas de rastreo, ¿vale? Antes de que aparezca el predador, nos va a resultar mucho más fácil controlar a nuestro cachorrito, ¿vale? Y luego va a trabajar de una manera muchísimo más eficaz, ¿de acuerdo? Y podemos llegar a trabajar en suelto, sobre todo en zonas de mucho monte. Sabemos que es francamente difícil el trabajar con traguilla. Casi todos nos hemos visto obligados a soltar y perros que no están acostumbrados a trabajar en suelto se nos van y no podemos atenderlos. Nunca olvidemos también que el corzo es un animal muy peligroso. Todos hablamos del jabalí, pero el corzo es muy peligroso. Las puntas de arriba, esos son verdaderos puñales. Yo, por ejemplo, las camadas mías, te voy a hacer ¿no, a David? Para que veáis cuando yo empiezo a vincular los perros con la caza, ¿vale? En mis idas de cabeza de pensar siempre he dicho, bueno, ¿cuál es el primer contacto que tiene un cachorro de lobo con la caza? ¿Vale? Siempre he pensado, no, pues cuando la madre lo lleva a la presa, me di cuenta que no, que el primer contacto que un cachorro de lobo tiene con la caza es muchísimo antes. Y además se hace una vinculación tremenda, porque el olor de la caza, la primera vez que lo percibe un cachorro de lobo, un lobezno, es al nacer. O sea, la madre lo pare, en los primeros días la madre no sale del cubil, pero al tercer, cuarto día la madre tiene que salir a cazar. Esa madre que caza se impregna del olor de la pieza y vuelve a amamantar. ¿Qué ocurre? Se produce de las asociaciones más fuertes que van a ocurrir en la naturaleza. Es decir, ese cachorrito va a oler el olor de la presa de la madre a la vez que se está alimentando. Está satisfaciendo la necesidad primaria, que es lo que le mantiene vivo.
Entonces, ese olor queda grabado en el cerebro. Yo huelo a caza, pongamos conejo, liebre, gato, lo que haya matado la loba, y me alimento. Está teniendo la primera vinculación. ¿Qué le quiero, David? ¿Qué te quiero decir con eso? Yo, en las camadas que nacen en casa, a las madres, cuando van a entrar a amamantar, les restriego una pata, una piel. Y los perros, vais a ver el resultado de ese pequeño truco, vais a ver que los perros nada más que empiezan a andar, tú vas a arrastrar una piel cerca del entorno y la siguen sistemáticamente porque tienen metido en la cabeza que ese olor les salva la vida, les alimenta, les da su recurso primario. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese mismo momento yo ya empiezo a trabajar los cachorros. En una segunda fase, cuando empiezan a comer ya sólido, los primeros piensos, los starters, yo ya empiezo a meterle sangre y carne picada de caza, ¿vale? La comen cuando empiezan a comer, yo ya empiezo a meter pues lo que tenga acá. Normalmente lo más fácil que tengo por aquí siempre es venado, ¿vale? Entonces meto venado, meto muflón, que también suelo tener a menudo, ¿vale? Y el jabalí, con cuidadito, con una congelación previa, con una serie de esos bichos que estén ya analizados y demás, ¿vale? Y también tocan el jabalí. El morral del cazador. Con mi cacerola y mi machuto, yo me voy, que por el mundo con mi cacerola. Y finalizamos el morral de hoy, como no podía ser de otra manera, con la sección de cocina. Y es que, bueno, pues hemos seleccionado el corzo con Laureano de las Cuevas. Después lo hemos rastreado con Emilio. Y una vez cobrado, pues toca aprovecharlo y degustarlo de la mano de nuestro chef, del gran José Antonio Cobos. Cobos, bienvenido al morral y bienvenido a tu sección de cocina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y buenos días y gracias, Javi. Aquí vamos a todos los morraleros darles unos pequeños pasos para que puedan aprovechar bien la carne de cualquier carne de casa. Fenomenal. Bueno, te diré que han sido varios los que me han escrito para darnos la enhorabuena por incluir una sección de cocina en el morral, que es lo único que le faltaba para hacer un programa redondo. Así que para que lo sepas, que la gente le gusta la cocina y que, bueno, pues que la gente se preocupa de cómo puede cocinar las piezas de caza que lleva a casa. Pues yo me alegro y cualquier oyente que si tiene alguna duda, que he hecho una receta, oye, ¿qué me ha pasado esto? Que te lo diga a ti y intentamos solucionarlo, a ver si me he explicado malamente, oye, y tal. Yo lo que quiero es que la gente coma bien, sean unos estómagos agradecidos, como yo digo a mis comensales. Eso es. Y lo puedan aprovechar bien. Fenomenal. Tal y como decíamos en la presentación, hoy nos vamos a centrar en el corzo, porque estamos en el mes más corcero, en el mes de abril, cuando se abre la veda del corzo, pero bueno, vamos a hablar que también se puede hacer con cualquier otro animal, cualquier otro ungulado, como el corzo, que puede ser venado, gamo, jabalí, muflón, arruy, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Voy a explicar un poquito el despiece y eso, y vale para cualquier tipo de caza mayor. Vale, pues eso, vamos a hablar un poquito de la excelencia de la carne, su tratamiento y las diferentes partes y cuáles son más adecuadas para las diferentes formas de conservación y de cocinado. Sí, mira, voy a empezar siempre por las piezas más tiernas hacia las más duras. Fenomenal. La más tierna es, digamos, el solomillo, y eso vale perfectamente para hacerlo a la plancha, hacerlo a la brasa, hacerlo un poquito en salsa. Después vamos a pasar al lomo, ¿vale? El lomo vamos a subdividirlo en dos partes. Lo que es la parte del cabezón, que es una carne un poco más fibrosa, un poquito más dura. Esa yo siempre la he utilizado para hacer carne picada, para hacer caldereta. Para un asado, al tener tanto nervios, es un poquito dura. Uh-huh. Y después lo que es lo que es el lomo, que tiene limpio, eso nos vale pues para hacerlo hacerlo a la brasa, en las ascuas. Es una carne, junto con los solomillos, de las más tiernas, las más jugosas de cualquier animal. Y parece mentira cuando lo haces a la parrilla y luego le pones un poquito de salsa de chimichurri, como digo yo, por ejemplo. Parece mentira lo tierna que está, que dice, no, esto tiene que estar como una piedra, esto hay que se lo coma, y le haces vuelta y vuelta, como yo digo, la pieza entera en la parrilla y luego lo fileteas un poquito, se queda sonrosadito por dentro y está tierno como yo solo.
Sí, es junto con el solomillo. Además pasa igual que en cualquier la ternera, lo que sea, que el solomillo y los entrecoques del lomo son las piezas más tiernas. ¿Y luego cuál seguiría? Después vamos a empezar por la pierna, ¿vale? Voy a hablarlo un poquito para que la gente lo entienda. Digamos, vamos a decir la masa mayor, que es, digamos, el trozo más grande que se ve, que ahí está la cadera, la tapa, y esas carnes valen para hacer filetes, para hacer ragú, para hacer asado, hamburguesas, carne picada, es decir, esa carne vale para todo. Y después es, digamos, el redondo, es la parte más estrecha, alargada que hay. Esa carne es más bien para asado, para hacerlo en caldereta, para picado, porque es una carne un poco más tensa, no es ahí, no es tan jugosa como la otra. Y después la parte, digamos, de la rodilla hacia abajo, hasta el tobillo, que ahí está el jarrete. Se puede hacer entero asado, o si no lo corta el carnicero, lo que sea, se saca de ahí el osobuco. Claro, que el jarrete es como decir el gemelo, ¿no? La parte de... Exactamente, la pantorrilla, eso es para que la gente un poco no pueda entender. Eso es como el rabo de toro, eso una vez asado en el horno, que ya daremos un día esa receta, y está espectacular. Eso no tiene que envidiarle a nada. Después vamos a seguir con la paletilla. Exactamente, la paletilla vamos a decir, digamos, desde el hombro hacia arriba, toda esa parte, eso es más bien para asado, hacer caldereta, ¿vale? Sí. Para embutido, para carne picada. Esa carne vale para todo eso. Y de ahí hacia abajo volvemos a tener el jarrete, que nos podemos utilizar. Es decir, en cada animal tenemos cuatro zancarrones que para varios amigos, un segundo haciéndolos asados, se puede utilizar. Es decir, se pueden guardar. Fenomenal. Después vamos a pasar al cuello, ¿vale? El cuello es una carne ya más tesa, con más tendones. Eso pues para hacer ragú, para hacerlo una vez picada, se puede hacer embutido, se puede hacer cualquier cosa de ella. Eso. Y después pues ya tenemos las costillas, que son más bien asadas o en un guiso de patatas, o cortados en tiritas así con patatas. Como si fueran chuletillas, ¿también se pueden comer? Sí, incluso si alguien tiene, mira, ahí venden muchos kits para desollar y todo eso, y vienen en una sierra. Sí. Entonces hay gente, en muchos países nórdicos y centroeuropeos, hacen con el hueso, sacan chuletas como si fueran de cerdo. Claro. Con la sierra esa lo van cortando y lo pueden hacer grillé. Es decir, yo intento tener los huesos lo mínimo posible, porque no todo el mundo tiene posibilidad de tener grandes arcones y poder utilizarlos así. Claro. Y luego los huesos, claro, una vez que ya lo hemos despezado, los huesos también se pueden utilizar para hacer caldos, ¿verdad? Sí, en el mundo de la cocina se hacen fondos oscuros, son caldos de carne que utilizamos casi siempre los cocineros para esta salsa. Es decir, si haces con esos huesos, los tuestas al horno o en una cacerola y una cocción prolongada, sale un caldo espectacular. También podemos utilizar... ¿Cómo haces el caldo con el, por ejemplo, en el horno? ¿Qué lo pones? ¿Con un poquito de agua o simplemente es en la bandeja? No, la bandeja, mira, eso se tuesta una vez que está, por ejemplo, vale también para hacerlo con ternera. Eso es, digamos, se llama en el mundo de la cocina, se llama demi-glace o salsa española. Entonces se asan los huesos con verduras. Y se da igual que se ponga más negro, que es la tonalidad que después de oscuro que le va a dar el caldo. Ajá. Y después se pone en una olla a fuego muy suave cociendo durante varias horas, y entonces sale un caldo así tono ámbar o más oscurete, y se utiliza, tampoco puede utilizarla para sopas de caza o para hacer las salsas. Que eso más tiene que ser súper concentrado. Sí, eso se añade y, digamos, sería una especie de ave creme, no te abrís que venden por ahí de cualquier caldo. Sí, pero esto de categoría. Claro. Ya, esto, pues claro, cuando alguien va, por ejemplo, está en el restaurante fulanito y he probado tal salsa y intento hacerla en mi casa, pues muchas veces eso, porque los cocineros utilizamos los tendones, los huesos, las verduras y hacemos un caldo prolongado, que después utilizamos, por ejemplo, pues para eso. Cuando se hace un caldo de cordero, pues se utiliza para una salsa de cordero, no para una salsa de pollo. O sea, entonces, que podemos decir entonces que el solomillo y el lomo, que son las partes más tiernas de cualquier animal, pues se pueden hacer las que más se pueden comer a la parrilla o en filetes, por ejemplo, en filetitos, eso a la plancha o a la parrilla, queda muy bien con alguna salsa. Y luego los dos jamones, aparte de los y las dos paletillas, aparte de los 4 jarretes, se pueden utilizar más o bien para sacar filetes, sobre todo de los jamones, o si no, pues para hacer ragú o hacer caldereta, o incluso también para hacer embutido, triturar esa carne. Sí, vale para hacer albóndigas, vale para ya. Eso es. Iremos viendo, vale para infinidad de cosas. Es decir, la imaginación, lo que nos lleve, vale para hacer todo.
Fenomenal, muy bien. Bueno, pues yo creo que ahora toca darnos un par de recetas. Lo que suelo hacer siempre con las carnes de caza mayor es lo suelo marinar. Tanto he trabajado en mi casa como he trabajado en las empresas. Ajá. Y voy a explicar lo que es una marinada, ¿vale? Una marinada es un líquido generalmente a base de vino tinto, hierbas aromáticas como el laurel, bayas de pimienta, bayas de enebro y algo de cardamomo. Ajá. ¿Romero y tomillo nada? Sí, también vale. Todo eso vale. Hay que tener un poco de tiento, de cualquier ¿no? verdura. Sí, por sobre todo porque en este tiempo el líquido se tiene que estar mínimo de 24 a 48 horas. Incluso yo lo he tenido una semana si son los animales muy grandes. O sea, es un marinado o como un macerado, ¿no? Exactamente. Y también lleva verduras. Cebolla, ajo, puerro, apio. Y eso así durante varios días en la nevera, ¿no? Eso es verdad, que tiene que estar en la nevera, no puede estar en la intemperie. Claro, estamos hablando de cuando es un animal, pues ya a lo mejor un macho que tenga más sabor, a lo mejor un bermejo, un motorista de los que llamamos nosotros, por ejemplo, sí. De que a lo mejor no llegan a los 40-50 kilos, esos a lo mejor no hace falta marinarlos tanto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le sueles poner tú? Eso 24-48 horas. Voy a explicar un poco una anécdota para que entiendan lo que hace muchas veces la marinada. Ajá. Yo estaba en un restaurante, para que entienda un poco la gente así lo que es. Yo iba a un restaurante los fines de semana y iba los viernes hasta domingo. Y lo llevaba a un matrimonio, el hombre estaba en la barra y la mujer en la cocina. Y le pregunté que si tenía que preparar algo y por parte de su familia, de la mujer, tenían carnicerías y ganado propio. Y dice, no, me han traído una oveja primala que la habían dejado, no había parido y se había desgraciado. Y dice, le he dicho que me la traiga. Bueno, pues yo no muy conforme, pero los vídeos, para que las chuletas eran un poco grandes. Y la eché a la plancha y dio un poquito de olor a ganado. Claro. Y yo dijo, entró el marido que habíamos decidido en la cocina, que qué olor había allí tan mal. Tan fuerte. Y dijo, pues mira esto, esta carne aquí no se da. Y claro, dice la mujer, pues si tengo sobre 40 kilos de carne, digo, tú déjame que yo voy a hablar con ella. Y preparé una marinada de esas. Preparé la chuleta, la corté en trozos y la dejé toda la noche. Por la mañana fui a trabajar temprano, la saqué del líquido. Vino tinto, cardamomo, ¿qué más has dicho? Enebro. Sí. Enebro, pimienta, si no hay algo, tomillo, romero, lo que vaya teniendo la gente. Laurel, ajá. Laurel y las hortalizas. Y las hortalizas, cebolla, algún pimiento, ajo. Exactamente. Pimiento no, porque suele dar un gusto muy fuerte. Siempre en la cocina cuando marinamos así utilizamos puerro, apio, zanahoria, que son bastante duras y son muy suaves. Quita bastante. El pimiento da mucho gusto. Eso como de guarnición, sí. Como guarnición sí vale. Y sigo con la anécdota. Bueno, pues llego, pues la saco de la marinada, la lavo, la dejo que escurra y empiezo a hacer una caldereta. Bueno, pues aquello cuando empezó un olor, decía el hombre que madre mía, qué olor. Pues si quieres que te diga la verdad, es la segunda caldereta que he preparado y no me ha dado tiempo a probarla. Entonces fue todo un éxito, claro. Claro, es decir, para que entienda la gente lo que va a hacer la marinada. Es decir, te va a quitar el gusto a animal, a lo que sea, lo va a suavizar y lo va a dejar tierno. Claro. Y entonces me pregunto, me dice, oye, ¿esto con qué lo has hecho? Y le dije, con la carne que ayer no querías utilizar. Dice, pues espectacular. Es decir, eso sí, también, hombre, si alguien tiene un cordero en su casa y también lo puede hacer yo con los conejos, por ejemplo, de monte, sí. Que donde han comido mucho romero y todo eso. Tomillo, también, sí. Exactamente, lo suelo también macerar un poquito para que le quite ese gusto a monte, es decir, en este caso le meto vino y verduras, no le meto hierba aromática porque bastante la carne lo tiene. Eso es. Y así pues lo dejo un día y pico, después lo hago bien frito o guisado y se le quita un poquito ese olor. Y aparte sabor, que estarán más tiernos también, claro. Exactamente, el vino, sobre todo el vino tinto, lo que hace es ablandar las carnes. Claro. Si fuese, por ejemplo, el caso de un rayón, un motorista, oye, no tenemos vino tinto, no hace falta que sea de marca, vale de cualquier tetabrí, para animales tiernos, el vino blanco también te lo hace, porque le va a dar esa jugosidad. La carne va a coger esa humedad y va a salir bastante jugosa. Fenomenal. Bueno, y después de esta anécdota del marinado, que nos parece un ideón y además una forma de conservación, porque lo tienes ahí y lo puedes tener una semana que no se te va a poner mano en el vino. No, exactamente, eso ahí no se va a poner malo. Danos eso, un par de recetas. Mira, voy a dar una... Vale, mira, vamos a dar una pierna deshuesada. Voy a explicar un poco cómo lo puedes deshuesar un poco la gente. Ajá. Vamos a ver, vamos a hacer un corte, digamos que la pierna ya no la han dado, la sacamos desde la rodilla hacia la cadera,
Es decir, el cuchillo tiene que ir siempre pegadito al hueso. Si nos separamos mucho, vamos a perder carne. Claro. Vamos a ir abriendo y vamos por abajo, y por abajo metemos el dedo y el cuchillo. Siempre preferimos que estén los cuchillos muy afilados y sea de punta fina, tipo deshuesador, un tipo patatero, y se va deshuesando, vamos metiendo hasta que llega aquí a la cadera. Si es verdad que no han quitado el hueso de la cadera, saldrá la bola del fémur. Eso es. Y si no, pues ya vamos buscando pegar el hueso a la cadera, lo vamos deshuesando poquito a poco, y se sale todo, ¿vale? Vamos a tener la pierna como en 2 trozos. La abrimos un poquito hacia un lado, con unos cortes así, transversal a lo largo, para que se vaya abriendo. Y ahí vamos a añadir cebolla, verduras crudas. Cebolla, puerro, apio, un poco de tomate, ya bien sea natural o triturado si queremos. Uh-huh. Y lo vamos a aliñar por el interior con sal, pimienta, orégano y un poquito de estragón. Vamos a intentar reconstruir la forma, y con hilos de cáñamo, o el hilo de las morcillas, que se vende en cualquier tienda de especias. El de cerrar los redondos, etcétera, etcétera. Exactamente eso. Oye, si tuviéramos una malla de esa que se hacen los redondos, mucho mejor, que se mete dentro y no pasa nada. Que no, pues vamos haciendo nudos cortos y apretando. Lo vamos apretando, vamos haciendo un nudo y otro. Eso se llama en el argot de cocina bridar. Vamos haciendo un nudo, otro, hasta que lleguemos hasta la rodilla. Uh-huh. El hueso lo vamos a dejar para que tenga así la forma de pierna y ya está. Y en la bandeja del horno vamos a tener cebolla, puerro, apio, zanahoria y vino. Lo vamos a meter al horno suave en la temperatura sobre unos 140, 150 grados. Voy a dar un truco porque la gente a lo mejor tanto vale para piezas grandes como la pequeña, para saber si está dentro de la temperatura, con un pincho moruno siempre metálico. Lo vamos a pinchar hasta el centro y lo dejamos ahí por lo menos un par de instantes y nos lo vamos a arrimar debajo de la comisura de los labios. Claro. Y entonces ahí va, por ejemplo, si está medio crudo o medio templado, va a estar templado. Claro. Pero cuando esté hecho, ahí nos va a dar el calor fuerte. Entonces sabemos que está hecho. Claro, que ha llegado el calor hasta el centro. Exactamente, ya se ha cocinado. Entonces, a esa temperatura, ya cuando vemos que está casi hecho, le podemos subir la temperatura o darle un poquito de gris y que se quede un poquito la carne un poquito crujiente, doradita. ¿Y el tiempo? El tiempo, yo no suelo dar tiempo porque dependiendo de los animales, si digo que son 15 minutos, una vez van a ser 7, otra vez van a ser 20. Que hay que ir viéndolo sobre la marcha y... Exactamente, yo no voy a dar nunca tiempo de tanto grado, tanto tiempo, porque no... Cada pieza es distinta y cada asado... Y cada horno en su Exacto. casa, los eléctricos tardan un poquito más, si es de gas en una casa va a ir de otra manera, si lo hacemos de leña hay que tener mucho más cuidado la temperatura. Claro. Entonces, claro, y ahí yo digo cómo lo suelo hacer y entonces si la gente, dependiendo qué horno tenga, pues ya puede ir haciendo. Fenomenal, muy bien. Y el jugo que obtenemos, eso lo espesamos y nos vale de salsa. Fenomenal, joder, qué buena pinta, qué buena pinta. Oye, vamos a decir una cosa, si hay algún morralero que se decide hacerlo, oye, que nos mande las fotos y las vamos publicando de las creaciones o de las adaptaciones de las recetas que nos da Cobos. Me parece muy bien, Javi. Ahora voy a dar otra receta rápida, también con lomo de corzo, para quedar bastante bien. Fenomenal. El lomo de corzo ya lo hemos tenido marinado. Ajá. Y lo vamos a cortar en filetitos de medio dedo aproximadamente. Y lo vamos a hacer a la plancha. ¿De medio dedo solo? Sí, va a ser finetito así, porque eso va a hacer vuelta y vuelta, pero eso es para hacerlo al momento y comérselo. Vale, o sea, el lomo cortado en dedo y medio, en filetillos. Exactamente. Y ahora vamos a preparar una salsa que va a ser con pasas. Las pasas previamente las hemos tenido... Viene en vino, pues vino blanco, si tuviéramos vino dulce mejor. Pueden haberse marinado las pasas con el vino con el que hemos marinado el lomo, ¿no? No porque ahí va a coger otro gusto distinto. Ahí va a tener, como tiene gusto a sangre, hay recetas antiguas de cocina que sí lo utilizaban. Vale. A mí particularmente no me gusta porque no me gusta eso. Vale, o sea que aparte habría que tener marinado solamente en vino blanco las pasas. Exactamente, las tenemos ahí en vino blanco, las tenemos pasadas un par de horas, dependiendo de la humedad, que hay pasas que están más secas y otras que están más húmedas. Sí. Las tenemos un poquito y entonces en un cazo ponemos un poquito de mantequilla y añadimos las pasas. Ajá. Y el líquido, cuando empiece a hervir, pues eso más o menos flambeará y si no, añadimos un poquito de coñac. Ajá. Entonces, cuando esté hirviendo, eso sí,
añadimos mermelada de fresa. La vamos disolviendo y nos va a hacer una salsa así, la gente como mejor lo quiera. La quiere más espesa o lo quiere más líquida. Eso, la salsa la vamos a dar nosotros ahí, la textura que la quedamos. Fenomenal. Puede ser de frutos rojos también, ¿no? Sí, yo generalmente se la he hecho muchas veces porque es muy rápida. Todo el mundo tiene la mermelada de fresa a pie de casa, claro. Porque, oye, hay gente que también hace casera, pero que tienes de mora o tiene de frutos rojos, también te valdría. Sobre todo es algo así, un rojizo, un dulzón. Sí. Y hacemos lo siguiente. Marcamos la carne, pero sin sal. Hacemos la carne a la plancha sin sal. Vuelta y vuelta, ¿no? Ponemos los filetes vuelta y vuelta. Exactamente. Y echamos un poquito de sal gorda por encima. Una vez que está ya hecho y en el plato, ¿no? Exactamente, un poquito de sal gorda por encima. Y la salsa, como lleva las pasas y todo eso, lo ponemos al lado para que cada uno... Oye, hay gente que le gusta un poquito más con más salsa, otro que menos salsa. ¿Sí? Hay gente que a lo mejor ese tipo de salsa no le gusta, pues tiene la carne sola. Fenomenal. Oye, menudas 2 recetas. Yo te digo que la del lomo la voy a hacer casi, no te voy al 100% porque no sé si eso, pero vamos, que al 90% la voy a intentar hacer. Si tengo alguna duda ya te consultaré y si no me volveré a escuchar el programa para prestarte atención. Estamos aquí al servicio de todos los morraleros y es verdad que si no tenemos de corzo nos valdría de gamo o ciervo. Sí. Es decir, de este tipo ungulado la he utilizado y siempre me ha salido bien. Ya después de macho montés y de arruí no he tenido, porque cuando he trabajado en la empresa privada no se no hay ahora ese boom de macho montés, de comercializarse arruí, porque no había. Siempre cuando he trabajado siempre se comercializaba lo que he dicho, el corzo, jabalí, el venado el y gamo, poco más. Y el muflón, exacto. Muy bien, Cobos. Pues nada, muchísimas gracias por esta nueva clase de Masterchef que nos has dado sobre el corzo, sobre el marinado y sobre las distintas partes y cuáles son más adecuadas para cada tipo de cocinado y preparación. Hablamos en un mes con más recetas y con más cosas de caza, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, y un abrazo a todos los morraleros y a ti. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 319. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ya no os digo si es corto o si es largo el programa, porque más o menos estamos en los mismos parámetros de tiempo. Espero, eso sí, que no se os haga largo, porque eso es síntoma de que os ha gustado y que os ha entretenido y que os ha mantenido ahí enganchados. Como digo, espero que os haya gustado pues esa tertulia que acabamos de tener antes de la charla con Cobos sobre la cocina. Antes hemos tenido ese taller que organizó AEPES y la ACE con Laureano de las Cuevas y Emilio López Aguilar, pues hablando pues con el tema de relacionados con el corzo, lo que habéis escuchado, y luego pues temas importantísimos pues como el rastreo del animal herido. Posteriormente hemos tenido a José Antonio Cobos para cerrar el morral de hoy, 2 recetas de la pierna rellena con verduras y el lomo de corzo a la plancha. Lo dicho, que espero que haya sido de vuestro agrado, espero que hayáis disfrutado. Nos escuchamos dentro de 7 días. Mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! Y naranja es caza.